Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Iniciamos este día. Buenas tardes. Iniciamos este día, viernes 17 de febrero, la clase de Derecho de Familia. Antes de todo, decirles, permítanme que no sé qué es lo que está pasando con la computadora. Que me está generando. Sí, estoy viendo acá Fátima, Roxana, ya había dicho antes de que me esperaron unos minutos que se me estaba trabando la computadora, por eso no había problemas, pero ya estoy acá, ¿verdad? Bien, lo de la tarea es hasta las 8 de la noche que estaba de las tareas y solo estoy viendo que 3 grupos de 10 lo han presentado, ¿verdad? Ustedes dirán sobre las actividades que no, si no la han hecho, ¿verdad? Porque eso se le ha dado de tiempo para que incluso les sirva para el examen, ¿verdad? El examen está para las de 6:30 a 8 de 6:30 de la tarde a 8 de la noche, ¿verdad? Esto para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que eso es lo que habíamos dicho antes. Sí, dígame, Héctor Manuel. Licenciado, buenas tardes. Una consulta, quizás yo no puse atención, hoy ya esto ya lo dijo, pero ¿habrá un espacio habilitado en el aula virtual para subir la tarea o hay que enviársela al correo? Gracias. No, ahí está en la plataforma. Eso la es clase que, anterior. es que yo he estado revisando y no lo he encontrado, licenciado, por eso le pregunto. He estado revisando la plataforma. Pero eso es en grupo, la clase. O sea, la tarea es en grupo, no es individual, es en grupo. Sí, ya lo tenemos en nuestro grupo. Yo soy el líder, entonces por eso lo ando ahora buscando. Pero ya voy a buscar. Muchas gracias, Lick. Permítame, para que lo voy a volver a enseñar para que ustedes puedan corroborar dónde está, porque esto ya de la clase anterior estamos hablando de esto, ¿verdad? Compañero, esa es el final del aula virtual, a donde dice asignaciones. semana 1, búsquelo ahí, así dice el archivo. La semana, permítame. Semana 1 le he puesto el link. Ok, entonces ya lo busco, muchas gracias. El laboratorio semanal número 1, CES. Ya lo encontró, entonces para que lo corrobore, ahí hay que subirlo, ¿verdad? Permítame, quiero ver para que ustedes puedan corroborar eso. Aquí está, miren. Si usted puede observar, aquí está el parcial y está el laboratorio en asignaciones. Asignaciones que están de la semana de esta que estamos hablando del 12 al 18. Esa semana está esa asignación. Aquí, como lo puede corroborar, está tanto el laboratorio como el examen. ¿Sí? Sí, ya lo encontré, gracias. Ok. Bien. Permítame. Habíamos quedado sobre el matrimonio, hablar sobre el mismo, ¿verdad? ¿Cómo le fue lo del trabajo que les había puesto a ustedes? Vieron que era digerible lo que menciona Bellucio, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Sí, exactamente. No se les dificultó en nada lo de la tarea, porque eso iba a servir también incluso para el examen, ¿verdad? De ahí viene el examen también. Es prácticamente lo que yo he hablado en las clases anteriores, ¿verdad? De las tesis, de lo que se determina históricamente, lo que se va a entender de derecho de familia, los tipos de familia. Acuérdense, las familias monoparentales, ¿verdad? Las compuestas, ¿verdad? Ahí les vienen hablando sobre eso y tómenlo en cuenta, ¿verdad? Bien. Bien, entiendo que vean la diapositiva, ¿verdad? Entonces, nos habíamos quedado sobre los efectos negativos con respecto a
los efectos negativos que genera la comunidad de vida, ¿verdad? Estos da también como efectos que más adelante incluso vamos a ir viendo, aunque sea un poquito de lo que se determina por violencia intrafamiliar, pero aquí vemos que los efectos negativos que genera la comunidad de vida es esa, el problema de la violencia doméstica que está dentro de la comunidad de vida, obviamente se da entre los cónyuges o los convivientes, que se dan también situaciones negativas en contra de uno o de varios miembros del grupo familiar. Generalmente es, digamos, la mujer, ¿verdad? Que sufre, o la víctima, ya sea en su calidad de cónyuge o de conviviente, la que es agredida y abusada física, moral o psicológicamente por el marido del conviviente, pero eso es por nuestra cultura machista que tenemos, ¿verdad? Que por ende hoy en día hay normativa, incluso ley, ¿verdad? Que establece para un grupo vulnerable, que en este caso es las mujeres. En estos casos, pues según estadísticas internacionales y obviamente nacionales, reflejan incluso la dramática situación y el dolor incluso de muchas mujeres maltratadas y humilladas en los hogares. Lamentablemente, porque hay que decirlo, ¿verdad? Este problema ha sido reservado para la intimidad del hogar y la omisión por parte de la víctima de denunciar estos maltratos, que ha generado incluso sustancialmente una serie de mitos que la mayoría de la población acepta como normales, porque hasta eso se normaliza, ¿verdad? La violencia doméstica no constituye un problema moderno, aun cuando en las últimas décadas la mayoría de los países están interesados en poner de manifiesto el fenómeno. La protección incluso integral de la familia por parte del Estado ha conducido a la búsqueda de mecanismos que permiten detectar funcionamientos deficientes con vistas a la prevención y tratamiento, ¿verdad? En esta perspectiva, las agresiones domésticas incluso constituyen un síntoma de debilitamiento de las relaciones conyugales que el Estado obviamente procura solucionar con una normativa apropiada y basada en la Constitución, las convenciones y tratados internacionales, como pueden ser la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ¿verdad? O CEDAW, y que proponen la igualdad entre hombre y mujer. La legislación familiar, específicamente la Ley Procesal de Familia, incluye dentro de su normativa las disposiciones que contiene el cumplimiento del deber de respeto, ¿verdad? Esto lo establece el artículo, si ustedes le dan tanto el 30, quiero ver, el 36 del Código de Familia con el 130 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Donde el juez de familia podrá incluso, ¿verdad? Sobre todo en este último, decretar en estos casos medidas cautelares que puedan generar, ¿verdad? Cuando sufren o cuando hay necesidad, ¿verdad? Para proteger a los miembros del grupo familiar afectados. Eso lo establece tanto el artículo 131 de la Ley Procesal de Familia. Pero la labor no es solo judicial. Esto pues a corto y mediano plazo, ¿verdad? Se vuelve imprescindible modificar los patrones culturales de conducta de hombres y mujeres, con mira a alcanzar la eliminación incluso de los perjuicios y las prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad, ¿verdad? Que de cualquiera de los sexos o en caracteres estereotipados que reconocen a la mujer en la igualdad con el hombre ante la ley, ¿verdad? Esto, pues, lo determina incluso el artículo 36 del Código de Familia. Como les decía antes, pues adoptar incluso las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, ¿verdad? Así la ley contempla la violencia doméstica, ¿verdad? Como motivo de divorcio por constituir comportamientos impropios en la vida conyugal. Por la ley puede ser promovido el divorcio, aunque vamos a ver esta institución por aparte del matrimonio, pero puede ser por ese mismo hecho, ¿verdad? Entonces, yéndonos ya una vez con este supuesto, debo de decirles que la naturaleza jurídica del matrimonio, ya entrando, ¿no?, después de los efectos negativos de la comunidad de vida, entrándonos a la naturaleza jurídica del matrimonio, con respecto a la naturaleza jurídica del matrimonio, se ha dado incluso una variedad de teorías
que estudian los diversos matices legales que pretenden explicar, ¿verdad?, tanto la constitución del matrimonio, como matrimonio acto, como el estado de vida que se origina en él, ¿verdad?, como matrimonio estado. Dos aspectos, tanto la constitución como matrimonio acto, como el estado de vida que se origina, el matrimonio estado, ¿verdad? A recordarlos. Hay que hacer para esto, pues, análisis, pues, para comprender, ¿verdad?, a fin de facilitar incluso, bueno, esta situación de lo que debemos de entender, ¿verdad?, con el, bueno, doctrinarios lo han establecido hasta con eso. Si ustedes le dan lectura a Bellucio, menciona también el matrimonio de acto y matrimonio de estado. Hay diversas teorías, como la teoría de la concepción contractual civil, ¿verdad? Esto, como les decía antes, cuando se entendía en la rama del derecho de familia en la cual se encuentra. Sí. ¿Alguien quería comentar? ¿Alguien quería comentar sobre lo que estoy hablando? Y veo que activaron los micrófonos ahí. No, Lick, lo siento, se me activó por accidente. Ok. Bien. Como les mencionaba, la teoría de la concepción contractual civil, y era más que todo por la forma como se tiene, ¿verdad?, el derecho de familia y sobre todo el derecho de, como la institución del matrimonio. Debemos de decir que en sus orígenes, esta de la teoría de concepción contractual civil, el derecho romano incluso, ¿verdad?, consideró el matrimonio como un contrato consensual, ¿verdad?, porque obviamente lo entendían ellos como propiamente en materia civil, ¿verdad?, propio, privado de las personas, que se perfeccionaba por el consentimiento de los contrayentes, ¿verdad? Este criterio perduró entonces durante muchos tiempos, sin discusión alguna en ese momento en Roma, ¿verdad? Los seguidores de la tesis contractual se basaron en la opinión de los canonistas disidentes, que en aquel momento se establecía quienes sustentaban la idea de la separabilidad entre el contrato y el sacramento, ¿verdad? Esta concepción fue elaborada en Francia y constituyó la base de la secularización que se determinó para secularización, obviamente, ¿verdad?, para determinar una separación, ¿verdad?, del matrimonio, producida igual a las revoluciones que incluso se fueron dando en 1789, ¿verdad? Su fundamento se dio, pues, principalmente que radicaba en la necesidad del consentimiento de los contrayentes. Fue decisiva en esa tendencia la influencia ¿cómo se llama?, protentatismo, ¿verdad?, que se le llamaba, o protestante, ¿verdad?, que negaban el carácter sacramental del matrimonio, y los naturalistas no católicos que le dieron su sello netamente humano para este caso. Modernamente, esta tesis ha sido sostenida por la doctrina francesa como tratadista, ¿verdad? Como muchos establecieron, ¿verdad? Y esa teoría se encuentran dividida entre los que sostienen la concepción contractualista y las que señalan que se trata de un contrato de derecho familiar, ¿verdad? Así como Denny y sus seguidores afirman que el contrato de derecho de familia no puede ser regulado por las normas del contrato verdaderos y propios, pues su estructura incluso especial que se establecía, que estaba ligada íntimamente a los fines sociales que el matrimonio se propone, y lo distinguiría, obviamente, de todos los demás contratos, y lo justificaría los límites que la ley impone a la autonomía de la voluntad de los contrayentes. La autonomía de voluntad, el entendido que obviamente son las personas quienes deciden, ¿verdad?, el contraer matrimonio. Así pues, Gandhi señalaba que se trata de un contrato de derecho familiar netamente distinto de todos los contratos de carácter patrimonial en cuanto a sus condiciones de existencia, validez y particularmente por la capacidad de los contrayentes, los vicios del consentimiento, las formas y los efectos que tienen una regulación jurídica propia.
Los tratadistas incluso de Lacruz y Sancho, que sostenían que aún cuando se le calificó de contrato, nunca se olvidó de sus profundas diferencias con los contratos patrimoniales, ni la distinción, ¿verdad?, entre el momento consensual de la formación del vínculo y el régimen sucesivo conformado por el estatuto conyugal. A pesar de haber generalizado la idea doctrinaria de que el matrimonio es un contrato, por tener uno de los elementos primordiales del mismo, como es el acuerdo de voluntades entre las partes. Los opositores incluso de esa teoría opinaban que existen marcadas diferencias entre lo que era el matrimonio como institución, porque la miraban como institución, y los contratos patrimoniales en general, ¿verdad? Por ello se consideran, ¿verdad?, el matrimonio como un negocio jurídico bilateral, ¿verdad?, de orden familiar y de carácter solemne. En defensa de esa tesis, el tratadista, ¿verdad?, Magallón incluso opinaba que la transformación profunda que se ha sufrido la fisonomía del contrato, que se revela en la reglamentación de cada día más estrecha de las formas, que sean ellas en la compraventa de mercancías a granel, por ejemplo, o en lo de muebles o plazos con reserva de dominio, ¿verdad?, que eran cosas. La idea moderna, pues, del contrato implica una admisión de las partes a un conjunto de reglas obligatorias, que la autonomía de la voluntad se encuentra limitada, y de muchas ocasiones la declaración de la voluntad es ya solo necesaria para reconocer la sumisión de una de las partes a la situación impuesta por la ley. Enfocándolo, el matrimonio expresa esa idea de que se adecuaba exactamente a la concepción contractual del matrimonio, en la cual el orden público no permitía a la voluntad consignar formas variables, más que los rígidos sistemas de los regímenes económicos del matrimonio, ¿verdad? Esto siempre impregnando o impermeando, como les dije antes a ustedes, el hecho de pensar que el derecho de familia era de orden privado, ¿verdad?, y no de orden, o sea, de orden público, y menos de orden social, sí, como les había explicado antes, bajo esa misma idea, ¿verdad?, de establecerlo. Opuestas a esas argumentaciones estaban otros tratadistas, autores que mencionaban, como Castán, que manifestaba que si por contrato entendemos un acto creador de obligaciones patrimoniales, ¿verdad?, porque si se tomaba como tal, el matrimonio tiene como con el contrato la analogía de ser acto jurídico, pero ni crea obligaciones, pues no hace más que reconocer y prometer el cumplimiento de los deberes, ¿verdad?, que nacen naturalmente de la unión sexual, ni menos obligaciones económicas patrimoniales, pues los deberes que del matrimonio emanan son de carácter moral, irreductiblemente a metálico e íntimamente unidos a lo más sagrado, que son los intereses de los hijos y de la sociedad, porque eso era. Entonces, él de esa forma lo va entendiendo. En esa misma línea iba Gerbado, que sostenía que el matrimonio no es un contrato. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es una relación jurídica. El contrato lo será, en todo caso, la causa del matrimonio, pero el pacto conyugal, la cuestión de contrato que reside en la naturaleza jurídica del pacto conyugal, era en sí del matrimonio, ¿verdad? Bonaceus también mencionaba, que incluso citaba a los autores que lo he mencionado, que los principales adversarios de la teoría contractualista presentaban los razonamientos de que el contrato dentro del Código Civil se encuentra reglamentado dentro del derecho patrimonial, ¿verdad?, porque siempre iba con la cuestión que era orden privado, ¿verdad? En cambio, el matrimonio se refiere más a los valores familiares y conyugales, ¿verdad? Obviamente también con una pequeña intromisión del Estado. ¿Para qué? Para poder solventar y reconocer los derechos de los progenitores, ¿verdad? Incluso de los cónyuges, ¿verdad? En el contrato de la supremacía de la voluntad es la regla, ¿verdad? En cambio, en el matrimonio se encuentra fuertemente limitada. Y desde el punto de vista de su formación, ¿verdad?, hay que señalar las diferencias que existen en los contratos en general, en donde el consentimiento es ilimitado
y los vicios del mismo en relación a la nulidad tienen aplicación diversa en el matrimonio y no existiendo el dolo en el contrato matrimonial. En relación a su objeto, ¿verdad? Ya incluso se ha dicho que en los contratos es eminentemente económico. En lo que respecta a la intención de la voluntad, también hay diferencias. Encontramos que los contratos civiles, cada uno se obliga de la manera y términos que aparezcan, ¿verdad? Obviamente que la forma de obligarse, ¿va? Y en general se habla de la intención de los contratantes, del consentimiento en lo que está limitado en el matrimonio. En cuanto a la disolución, los contratos pueden disolverse por el acuerdo entre ambos contratantes. En el matrimonio, la disolución requiere de la sentencia judicial por medio de la cual se declare el divorcio, porque no puede haber nada más como que un simple consentimiento de los cónyuges, aunque ustedes me pueden decir el divorcio por mutuo consentimiento, porque ahí impera también la autonomía de la voluntad, sí, pero siempre es sujeta a la aprobación del convenio de divorcio de por parte del juez, ¿verdad? Y obviamente en su consiguiente efecto jurídico. Las formalidades y solemnidades del matrimonio tienen un tratamiento especial, dado incluso la naturaleza jurídica del mismo, en ese matrimonio acto y matrimonio estado. En cambio, en los contratos en general, como la compra-venta, valdrá simple y sencillamente la voluntad autónoma de las partes sin otro requisito, salvo las disposiciones de orden público, que incluso pues deben de observarse, tal como se establece en nuestra legislación civil. Si ustedes le dan lectura a esos artículos del 1597 al 1678 del Código Civil, se van a dar cuenta sobre esa misma situación que se observa, ¿verdad? Las formalidades, incluso en los contratos, son un requisito intrínseco y de muy distinto tratamiento. Esto pues a las formalidades y solemnidades establecidas para la celebración y perfeccionamiento del matrimonio. Además, podemos decir que sin estas, el matrimonio sería nulo a pesar de la voluntad de las partes, lo que implica, ¿verdad?, viéndolo así, una dimensión distinta a la de cualquier otro tipo de contrato, ya que se requiere también de la capacidad de los contrayentes, ¿verdad?, del consentimiento libre de vicios y demás elementos esenciales que permitan la existencia y validez del mismo. Como ya hemos visto antes, ¿verdad?, en el derecho de familia, el cumplimiento de los derechos y deberes son de orden privado, ¿verdad?, con relación a los cónyuges. En cambio, los derechos y obligaciones que nacen de los contratos civiles pueden cumplirse por terceros. En el matrimonio, insisto, se encuentran prohibidos los términos y condiciones que limitan la voluntad de los cónyuges, ¿sí? El matrimonio es el resultado de una concordancia de voluntades que produce obligaciones. Este criterio no es precisamente la concepción clásica del contrato y sin embargo se ha negado la noción tradicional del matrimonio contrato, afirmando que el matrimonio constituye un estado reglamentario por ley. Si se quiere decir con esto que el matrimonio no es un contrato como los demás, ¿por qué? Porque la voluntad autónoma de las partes no puede regularse libremente sus efectos, ni decir la disolución o introducir, ¿verdad?, en él modalidades como puede hacerse en los contratos referentes al patrimonio. No tenemos inconvenientes incluso de afirmar, ¿verdad?, que el matrimonio presenta una enorme importancia. Esto pues con relación a los contratos en general, por ejemplo, un arrendamiento, una promesa de venta, una constitución de sociedad, etcétera, que son meramente aspectos muy privados que pueden hacérselo de orden privado, ¿verdad?, que pueden hacerse en esa materia por medio de contratos. El matrimonio, por su parte, interesa a las partes de una manera subjetiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque genera una serie de valores intrínsecos, como son el amor, la unidad, la solidaridad, la fidelidad y sobre todo la comunidad permanente de vida, que es la unidad psicofísica de la pareja que hace prolongarse en el tiempo y todos los valores inherentes a esa unión, ¿verdad? En el matrimonio se encuentran claramente reglas impuestas por el Estado, aun cuando,
como hemos visto antes, en toda la gama de actos jurídicos contractuales, ¿verdad? La intención estatal es evidente para proteger tanto a las personas contratantes como el patrimonio en sí, como podemos decir, como una modalidad jurídica. La tesis contractualista ha sostenido incluso que el matrimonio participa de las características generales de la contratación de adhesión, ¿verdad? Toda vez que los consortes no pueden estipular derechos y obligaciones distintas de aquellas que imperativamente determina la ley. Pero eso no es aceptable, ¿verdad? Porque ya que los contratos de adhesión es una de las partes en la que formula todas las cláusulas y consigna los derechos y obligaciones a las que la otra parte se adhiere, ¿verdad? En cambio, en el matrimonio es la ley la que se impone, es decir, ese legislador es quien fija con claridad los requisitos para la celebración, así como los derechos y obligaciones que nacen de la comunidad de vida, porque ya la misma ley lo establece. Si no, vamos a ir viendo que puede ser hasta cuestiones de nulidad de matrimonio. Más adelante lo vamos a ir viendo, pero en nuestra legislación, en el Código Civil, que data de 1860, en el artículo 99, estatuía, ¿verdad? Incluso que el matrimonio es un contrato solemne. Así lo decía, porque obviamente antes estaba dentro del Código Civil, ¿verdad? Por lo cual, y por eso decía, por el cual un hombre y una mujer se unían indisolublemente y toda la vida con el fin de vivir juntos y procrear y auxiliarse mutuamente. Vamos a ir viendo más adelante que también el matrimonio no solamente lleva el fin de procrear, porque no es el fin de procrear tampoco. Es de observarse que en el legislador, ¿verdad?, de la época que se pronunció decisivamente por la tesis contractualista del matrimonio en aquella época, aun cuando se establecieron, ¿verdad?, solemnidades como requisitos de existencia y validez para su celebración, y siguiendo la influencia de la teoría contractual francesa hasta el año de 1902, en que fue derogada la anterior conceptualización, ¿verdad? Estableciendo únicamente requisitos y formalidades para contraerlo, y quedando actualmente derogado esa disposición, ¿verdad?, por la normativa familiar vigente que estableció el artículo 11 del Código de Familia. Si ustedes le pueden dar lectura a dicho artículo, verán que da un concepto de matrimonio tomando en consideración la moderna teoría de la doble naturaleza jurídica del matrimonio, la cual estaríamos viendo, ¿verdad? Y para decirles, pues, esto como resumidamente, la concepción contractual civil, ¿verdad?, tradicional, no, no dejó de mostrar pronto serios reparos, porque implicaba la idea de contrato no solo por el acto constitutivo del matrimonio, sino también por a la relación jurídica matrimonial, a diferencia de la concepción contractualista canónica, ¿verdad? Se advirtió incluso que dejaba libradas las relaciones jurídicas entre los cónyuges y particularmente la perdurabilidad o la estabilidad de la unión, o, o los dictados en la autonomía de la voluntad, y de allí pues arreciaran las críticas a la concepción contractual civil tradicional, que quizás no iban tanto dirigidas a cuestionar la libertad del consentimiento o la autonomía privada en la constitución del vínculo matrimonial, sino a cuestionar la autonomía privada en las relaciones jurídico-conyugales. Por eso, ya durante el siglo pasado, que comienza a perfilarse una concepción contractual de otros alcances, ¿verdad?, que distingue el contrato como un acto jurídico de la disciplina normativa del contrato, que puede o no estar regida por la autonomía privada o la autonomía de la voluntad. Y es así que las doctrinas como la italiana, alemana y española va imponiéndose una fuerte tendencia a hablar del matrimonio como un contrato de derecho familiar. Ellos lo establecían de esa forma, y distinguiéndose entre el hecho contractual en sí y el acto jurídico matrimonial, que se agota en un libre intercambio de consentimiento y la disciplina de la relación contractual. Es decir, su regulación que no queda librada a lo dictado de la autonomía, ¿verdad? De autonomía de la voluntad, ni que podía ser rescindida, ni que pueda estar sujeta a modalidades. ¿Por qué? Porque en definitiva, esa disciplina es una regulación que viene determinada por ley, que establece, digamos, con precisión los deberes y los derechos irrenunciables y recíprocos de los cónyuges. Es así donde vemos esa teoría, ¿verdad?,
contractualista, como vemos, para determinar, ¿verdad? El aspecto de que el matrimonio era matrimonio acto, ¿verdad? Y matrimonio solemnidad, ¿verdad? Que se podría hacer esa teoría de concepción contractual, ¿verdad? Civil que se establecía, ¿sí? Ahora vemos la teoría, como ven aquí en la diapositiva, ¿verdad? Que es la teoría de la institución del matrimonio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento de lo que he hablado? Les escucho. No le quedó claro. Hay una compañera que nos pide que Chita Justiniano, dice. Vamos a ver. No sé si logró. Si logró entrar Chita Justiniano, que veo que está ahí. No sé si logró entrar Chita Justiniano. ¿Logró entrar Chita Justiniano? Le escucho. Chita Justiniano. Hola, Eli, gracias. Ok. Bien. Como les iba diciendo, la teoría que estamos hablando es la teoría de la institución del matrimonio. Ya que pasamos de la contractual a la que se establece institución del matrimonio. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo tenía una pregunta. Vaya, hemos estado escuchando las diferentes teorías de los autores y el debate entre considerar o no el matrimonio como un contrato, ¿verdad? Entonces, lo que no me queda claro es al final o a este punto de la historia, si se le sigue considerando un contrato al matrimonio. No, a eso quiero llegar, porque es una institución, ¿verdad? La institución propia de lo que se establece en obligaciones, obviamente por tanto para su constitución, como lo dije antes, ¿verdad? Para su creación, como los requisitos que debe reunir cada cónyuge, ¿verdad? Los derechos y obligaciones que se crean y que se establecen, ¿verdad? Ya el legislador los ha determinado y ahí les he puesto a ustedes el artículo 36, ¿verdad? Y el 11 y siguiente que habla de los requisitos que deben de establecerse para constituirse el matrimonio. Al final, yo todo esto estoy hablando de lo contractual por la forma, porque también hay aspectos como el régimen patrimonial, ¿verdad? El régimen patrimonial hay tres regímenes, ¿verdad? Si ustedes han podido ver, ahí está el régimen de separación de bienes, régimen de comunidad diferida y régimen de participación en la ganancia, que tenemos que verlos también. Que esto prácticamente ha dado una tendencia a poder nosotros entender que es un contrato. ¿Por qué me diría usted? Porque también hay bienes que se crean. Si nos vamos por el régimen de separación de bienes, obviamente cada cónyuge tiene sus bienes, ¿verdad? Y no los quiere mezclar en lo que es el matrimonio, es decir, en la comunidad de vida que se ha establecido a partir de la institución del matrimonio, ¿sí? Pero ¿qué podemos hacer con el caso de comunidad diferida? Comunidad diferida es aquel que se crea a partir de que todos los bienes y obligaciones que se establecen por cada cónyuge es a la mitad de cada cónyuge, ¿sí? Obligaciones tanto mercantiles, civiles, que ellos se hayan tomado, ¿verdad? Y que obviamente cada cónyuge se tienen que repartir ese debe y haber que puede establecer, ¿verdad? Y en la participación de las ganancias, que estamos hablando que las ganancias se parte la mitad de lo que obviamente, valga la redundancia, es las ganancias que se establecen por los ventas de bienes y todo que es establecer, ¿verdad? Ahora bien, ese es el supuesto y por eso estoy hablando yo que hay teorías con respecto a determinarlo si es una institución propiamente tal o realmente es una institución. Obviamente aquí nosotros, nuestro país lo ha establecido como una institución y sobre todo se ha pegado a esta otra teoría que estoy hablando, pero
la obligación y sobre todo el programa lo amerita es que hay que determinar, o sea, hay que pensar que hay otras formas, otras obligaciones, ¿verdad? Que se originan a raíz de haber constituido el matrimonio. Por esa razón el debate, aunque puede ser tanto cansado estar escuchándolo, nuevamente teorías, puede estar un cansado el hecho de que tantos autores lo sacan de orden público, orden privado, ¿verdad? Pero es necesario ir desmenuzando, por decirlo así, de una forma coloquial, para que esto pueda entenderse, ¿verdad? Que cómo nuestra legislación lo ha retomado. ¿Se comprende, Wendy Alfaro? Sí, tenía esa duda porque ya había escuchado yo a un analista, ¿verdad? Que es también, y una vez se refirió al matrimonio como un contrato. Me quedé con eso, ¿verdad? Pero en otra clase, pues me dijo el catedrático que eso era debatible, ¿verdad? Entonces ahora sí, a la postura. A lo mejor en la evolución sí se fue tomando como un contrato, pero a la fecha ya ya cambió, ¿verdad? Esa figura. Lo que pasa que por nuestras legislaciones, ¿verdad? Así como venimos viendo lo histórico del derecho de familia, a dónde se puede estar estableciendo, vimos también que nuestra constitución a partir de 1950, que se acuerda que venimos hablando, que se fue introduciendo derecho y todo, ¿verdad? Tratados internacionales que son leyes de la República, que han sido suscritos por El Salvador, que también han presionado la idea de establecer y proteger a la familia, etcétera. Van en esa misma línea, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón, se han ido separando materias de lo que se mantenía la idea de que era un derecho privado, ¿verdad? Propiamente tal, ¿verdad? Así hemos visto, como les mencionaba yo a ustedes, sobre la comunidad, el efecto nocivo de la comunidad, que también está dentro de ella, la violencia intrafamiliar, y que de alguna manera el Estado tiene la obligación de proteger a la familia y sobre todo a grupos vulnerables, ¿verdad? Eso también ha generado que si nos estamos en un aspecto muy privado, no tendría que tener intromisión del Estado, pero sin embargo las hay. Por eso es lo debatible, que no solamente es un aspecto privado, sino que también un aspecto de derecho social, y que también instituciones como la del matrimonio, que el Estado tiene que proteger, sobre todo al grupo familiar, ¿verdad? Bien, muchas gracias por su intervención, muy acertadas sus preguntas, pues porque eso también genera el debate y sobre todo genera mejor comprensión de los conceptos. Gracias, Wendy Alfaro. Chita Claudia, dígame, ha levantado la mano. Sí, una pregunta. En cuanto a los convenios de matrimonio, que son, como se llaman en la actualidad, estoy equivocada, pero hasta donde se entiende son convenios. No sé si estoy equivocada, me podría ayudar con eso. Convenio de divorcio. Usted me está diciendo con el convenio de divorcio que establece el artículo 108 del Código de Familia. ¿A eso se refiere? No, es al convenio de matrimonio. No sé si está el concepto. No es un convenio en realidad. Lo que pasa es que para constituirse el matrimonio habla el hecho de que los cónyuges llegan a tener acuerdos. ¿Acuerdos a qué? En primer lugar, al tipo de régimen patrimonial que se van a constituir. Que nuestra legislación también establece acuerdos en el aspecto de que cuál es el apellido que va a llevar la mujer, es decir, si va a cambiar su nombre o va a llevar el apellido del esposo, ¿verdad? Esos son los acuerdos que se hacen en un acta prematrimonial, previo al matrimonio. No sé si a eso se refiere usted. Chita, ok. ¿A eso se refería usted? Sí, eso. Sí, pero que en otras legislaciones les hablan que son, ¿cómo que le llaman? Que son contratos privados, porque en otras legislaciones los toman como contratos privados, que incluso hay parejas hasta de las celebridades, ¿verdad? Que mantienen en secreto aspectos muy privados de la familia. Es decir, que si hay un divorcio,
por parte de ellos. Lo que nosotros tenemos como acta prematrimonial, para ellos le llaman, tienen un nombre que ellos le establecen, se me ha ido el nombre, pero es una cuestión como que ellos lo establecen como un contrato, que ahí emerge el hecho de que para ellos hay cuestiones que no se deben ventilar posteriormente al divorcio, ¿verdad? Si en el evento quisieran divorciarse o en todo caso dentro del matrimonio, ¿verdad? Porque ya es unas obligaciones que agarran, que obtienen de ambos cónyuges. Pero bueno, esa situación es, digamos, tanto las obligaciones como que ellos adquieren, ¿verdad? Tanto los deberes que la ley le exige por cada uno de los cónyuges, cada uno de los integrantes de la familia, que les establece como derecho, ¿verdad? El punto no es del todo cierto que debe de ser de manera privada, porque nuestra legislación no la toma así. Sin embargo, es mi obligación estarles mencionando a ustedes que hay situaciones previas o en todo caso, ¿verdad? Dentro de la constitución del matrimonio que se pueden suscitar. Les decía como el caso de Wendy Alfaro que le mencionaba para el régimen patrimonial, que obviamente ahí hay situaciones que entre los cónyuges van ventilándose, ¿verdad? Esa creación de bienes que se establece, sean bienes muebles o inmuebles, que así a pensar por eso, podemos decir que es de derecho privado, ¿verdad? Propiamente tal, no tendría que ser intromisión del Estado. Sin embargo, el Estado sí da la protección por el grupo familiar porque hay aspectos también de solidaridad que se deben a partir de gastos propios de la familia que se establecen. ¿Sí? Licenciado. Dígame. Buenas tardes. Buenas Entonces, tardes. en esta teoría, como usted mencionaba, el artículo 36 del Código de Familia, en donde habla acerca de la igualdad de derechos y deberes. Así Entonces, es. esta teoría apoya que es un contrato, porque pues un contrato es no es un convenio, es el consentimiento, ¿verdad? De unas personas que adquieren derechos y obligaciones. Entonces, en este sería el caso de esta teoría, entonces, que Es la sí que, apoya que es un contrato. es la que hablé antes, sí, exactamente, que se menciona como que fuera un contrato, ¿verdad? Que yo les había dicho a ustedes que era a partir que nuestra legislación con el Código Civil de 1860 lo determinaba de esa forma. ¿Por qué razón? Porque mantenían la idea de que solamente los cónyuges tenían que establecerse, ¿verdad? Obligarse y a la vez crear derechos, como que fuera un contrato, pero no del todo es cierto, es contrato. Y por eso les ponía también sobre aspectos como los efectos nocivos de la comunidad, les decía yo, la violencia intrafamiliar, porque solo el hecho ahora, hoy en día, como se establece, por ejemplo, que un hombre ejerza violencia económica sobre la mujer y sobre todo cuando hay hijos de por medio, esa es una, digamos que el Estado da como un reconocimiento del derecho que no va a estar dentro de a la hora de constituirse un matrimonio, me explico, sino que son aspectos que ya la misma ley, ¿verdad? Por medio del legislador, va determinando, ¿sí? Entonces, por eso voy hablando primero en la teoría contractualista y posteriormente con la teoría de la institución del matrimonio. ¿Se comprende, Ana Rivera? Sí, licenciado, gracias. Ok, muchas gracias. Gracias por intervenir porque eso nutren sobre lo que voy explicando de la clase. Bien, sobre la teoría de la institución en el matrimonio, esta teoría se desarrolla en Francia y a principios del siglo, encontrándose pues, obviamente en la teoría contractualista, ¿verdad? Y impuesta por el Código de Napoleón, entendiendo, entendiendo por institución en términos generales el establecimiento o fundación de una cosa o el conjunto de reglas creadas por el legislador a los particulares para la satisfacción de intereses colectivos o privados. La institución puede presentarse bajo la forma de una persona moral de derecho público. Si bien la teoría de la institución y su aplicación en matrimonio tuvieron su desarrollo en Francia a partir de principios del siglo XX, ¿verdad? Incluso enfrentándose a la concepción tradicional, ¿verdad? El matrimonio como un contrato civil y como consecuencia que se daba, ¿verdad? De los excesos a que ésta daba lugar, ¿verdad? Incluso se citaba por primera vez la tesis institucional del matrimonio como una obra que se venía
publicando pues allá por 1877. Esto pues se fueron afirmando incluso que el matrimonio es una institución que no pertenece al orden jurídico de los contratos, restándole el valor incluso al antecedente de la Constitución francesa de 1791, pues la expresión contrato civil habría prevalecido por la tendencia secular del matrimonio, pero el desarrollo de esa teoría, pues, de la institución, ¿verdad? Se produjo a través de las exposiciones, incluso, ¿verdad? Que se fueron dando del matrimonio, como que hablaba, pues, Bonaqueis, que le mencionaba para efectos de esta teoría. Y así se fueron relacionando las teorías de la institución como la indisolubilidad del matrimonio, afirmando que la consecuencia de la concepción contractual es la disolubilidad, ¿verdad?, del vínculo por todo cumplimiento grave de uno de los esposo o esposa. Esa teoría se basó en el principio de la libertad individual, afirmándose que el matrimonio no pertenece al orden jurídico de los contratos. ¿Por qué? Porque no se permiten los contratos estipular libremente todo cuanto desean y por tanto habría que establecerse si ello fuese posible, ¿verdad? Tantas excepciones incluso a los principios generales de los contratos que quedarían sin ninguno de los principios orientadores a las convenciones contractuales. Esa tesis presenta el matrimonio como un estado de familia y sostiene que en su forma es un acto contractual y en el fondo un acto institucional, por cuanto funda una familia que exterioriza su realidad independientemente de su componente. Es decir, que el estatuto de los casados está por encima de los intereses particulares de los contrayentes, obviamente por sus derechos, ¿verdad? Esta teoría se basa incluso en el derecho público. Su desarrollo se vincula al pensamiento jurídico, pero de Jauriani, que se refería exclusivamente al matrimonio, la aplicación de él, que era solo un capítulo dentro de una visión mucho más amplia de la aplicación del derecho, ¿verdad? En el caso con relación a la teoría de Bonaqueis, que afirmaba que la institución es un conjunto de reglas de derecho que se penetran unas a otras hasta el punto de constituir un todo orgánico que comprende una serie indefinida de las relaciones transformadas en relaciones de derecho, ¿verdad? Y derivadas todas de un hecho únicamente fundamental, ¿cuál? De orden físico, biológico, económico, moral o meramente social. Cuando no se reúnen con él todos esos diversos aspectos, este hecho, origen y base de la institución la denominan necesariamente, ¿verdad? Y ordenando su estructura y su desarrollo. Es decir, el conjunto de reglas de derecho armónicas, ¿va?, que producen una serie de relaciones jurídicas y se derivan o se originan por un hecho o hechos fundamentales que pueden ser de orden físico, biológico, como podrían incluso ser el matrimonio, o bien de hechos económicos, por ejemplo, o la propiedad, o de hechos morales o meramente sociales. La institución responde consecuentemente a un hecho fundamental que relacionado con el hombre puede tener diversos contenidos físicos, biológicos, económicos, etcétera, ¿sí? Al aplicar el concepto de institución al matrimonio, señala que el matrimonio es una institución formada de un conjunto de reglas de derecho, esencialmente imperativas, cuyo objeto es dar la unión de los sexos, ¿verdad? Es decir, hombre y mujer, ¿verdad? Y por lo mismo a la familia, una organización social y moral que a la vez responden a aspiraciones del momento y a la naturaleza permanente del hombre, como también a las directrices que en todos los dominios proporcionan la noción del derecho. En consecuencia, se comprende que de una institución jurídica tan compleja se deriva una situación jurídica no menos compleja, ¿sí? El estado de esposos, y no solamente simples relaciones de derecho, más o menos coordinadas entre sí, ¿verdad? Para determinar. Entonces, esta teoría de la institución se comprende. ¿Se comprende? Sí, yo tengo Ok. una consulta, pero Dígame, no sé si dígame. estoy en el tema en sí. Con esto de la concepción del matrimonio,
anteriormente era obligatorio que la esposa se colocara el apellido del esposo, ¿verdad? Entonces, ahora creo que eso ha cambiado, si no me equivoco, porque yo he visto, por decir, partidas de nacimiento donde se ve la marginación del matrimonio, pero en el DUI la persona aparece solo con el estado familiar casado. No aparece la partícula de fulanito de tal, sino que solamente los apellidos de soltera y el estado familiar, que ya es casada, pero ahora eso ya no es obligatorio que lo lleve. Antes sí eso estaba relacionado con lo de la concepción para que fuera obligatorio. Ok. Mire, para responderle sobre esa pregunta, nosotros teníamos un problema registral, nosotros como país, ¿verdad? La legislación civil no tenía, digamos, ni regulado lo que tendría que determinarse como el nombre, ¿verdad? Cómo se tenía que conformar el nombre, sus apellidos, cómo se debían de determinar incluso cuando habían matrimonios, ¿verdad? Eso se fue dando por la costumbre, ¿verdad? Y tomando obviamente copia de legislaciones de otros países. Eso hemos sido así nosotros, ¿verdad? Si usted le da lectura, bueno, de lo que estuve hablando incluso con el derecho de familia, hubieron aspectos que no se establecían. Por ejemplo, si usted lee un acta matrimonial, una certificación de partida de matrimonio o acta matrimonial, que son las que establecen también las, ¿cómo se le llaman esta? El registro del estado familiar de una alcaldía, van a ver que ahí no se regulaba lo del nombre, ¿verdad? Sea por su nacimiento, sea por su conformación, como quedaba, ¿verdad? Lo fuimos haciendo por costumbre. Entonces, esto se reguló a partir de la entrada en vigencia de la ley del nombre de la persona natural. Esta ley fue creada en 1989, a finales de ese año, y que ingresó en 1990, ¿verdad? A raíz de esa legislación, ley del nombre de la persona natural, que es la que ahora regula sobre todo para aspectos de identidad, aspectos del DUI, ¿verdad? Que va ligada con la ley de creación del DUI, ¿verdad? Antes de la cédula de identidad personal, hoy del DUI. Ahí se establecía tres formas, bueno, hoy en día se establece porque esa ley está vigente, tres formas por las cuales una persona, en este caso de sexo femenino, a la hora de contraer matrimonio, puede establecer, ¿verdad? Una es que use la partícula D con el primer apellido del esposo. Dos, suprima su segundo apellido, si es que lo tiene el segundo apellido la cónyuge, o la anexe como segundo apellido el primer apellido de su esposo, ¿verdad? O en todo caso, no use la partícula ni tampoco el apellido. Son tres formas, ¿verdad? Una con la partícula D, con el primer apellido y la partícula D con el primer apellido del esposo. Dos, el uso siempre del primer apellido de la cónyuge, pero suprimiendo su segundo apellido si es que lo tiene y consignando el segundo apellido de su esposo sin usar la partícula D. Y la tercera es que no quiera usar el apellido del esposo, ¿verdad? Eso es libertad de los cónyuges establecerlo en el matrimonio, a la hora de contraer matrimonio. Claro, que si no lo hacen en su momento, se entiende, obviamente, que no lo quiere usar. Sin embargo, en la práctica, los registros del estado familiar obligan a las partes que vayan a hacer la adecuación del nombre, amparándose en lo que establece el 3925 de la ley del nombre de la persona natural, que deben determinar cómo es el nombre que han deseado llevar a partir de contraer matrimonio. Es así como se establece hoy en día, ¿verdad? Para el caso que usted me está diciendo, Gloria Sánchez, ¿verdad? Pero sí, exactamente, porque hoy en día, pues, la mayoría de personas, en este caso mujeres, ya no utilizan la partícula de solamente tal vez el segundo apellido, que es el de la pareja, o tampoco utilizan el apellido de casada por no actualizar la mayor parte de sus documentos, ¿verdad? Porque si actualizamos el DUI, tenemos que actualizar en todas las instituciones donde tengamos algún registro
la documentación tal cual nos aparece la información en el DUI, ¿verdad? Exactamente. Pero como le vuelvo a repetir, esto fue antes de la entrada en vigencia de la ley del nombre, era de forma, se había creado de forma de costumbre, ¿verdad? Nuestra legislación, a partir de la costumbre, la volvió ley, porque después la ingresó en la ley del nombre, ¿verdad? Que ya se debía establecer. El Código de Familia, el Código Civil no establecía eso, que se debía establecer, determinar la particularidad, sino que por costumbre la gente lo fue retomando así, y eran muchas esposas que eran reconocidas con el D y el apellido de su esposo. No había otra opción para ellas, simplemente eran casadas y tenían que usar el primer apellido de su esposo. Pero obviamente era la sociedad que vivimos nosotros, esa cultura machista, ¿verdad? Porque también era entender que la mujer era objeto y que la mujer no tenía decisión y que era uno de hombre que tenía que determinar que llevara su apellido, como que era cosa, ¿verdad? Entonces eso era así, pero sin embargo lo llevamos todavía y hoy en día no. A partir de 1990 que entró esa ley, como le repito, cada cónyuge elige al momento de constituir el matrimonio cuál es su uso de su identidad a partir del nombre, a partir de haber contraído matrimonio. ¿Sí? ¿Se comprende, Gloria Gracias, Sánchez? Sí, se comprende. Okay. Muchas gracias. Bueno. Licenciado. Sí. En relación a esta teoría de la institución del matrimonio, me corrige si estoy equivocada, pero se puede decir que el matrimonio como institución está sobre cualquier tipo de contrato, o porque si no se considera que es un contrato, no se toma como un contrato propiamente, pero dentro de ese matrimonio hay obligaciones, menciona la protección a la familia, pero sin embargo, usted mencionó que en los contratos no se puede establecer todo lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, ya que van todos legitimados por el Estado, en el caso, por una legislación ya establecida. Entonces, se puede decir que en esta teoría el matrimonio como institución está sobre un contrato, ¿o no? No, ¿O no sé si? No. Lo que estoy hablando de teoría contractualista es que realmente es un contrato, ¿sí? Allí la toma como un contrato y que sus obligaciones, sus derechos nacen a partir de ese contrato que se estableció. Esa sí la teoría contractualista, ¿sí? Y no se mueve de ahí, o sea que no, para ellos no hay otros, y aunque el mismo legislador esté creando leyes, para ellos no pueden haber, porque siempre tiene que imperar el contrato, en este caso, el momento que se contrajo el matrimonio, ¿sí? Para la teoría institucional del matrimonio es que se entiende que en estos casos, ¿verdad? Es el matrimonio como institución que se crea como que fuera una institución que garante de derechos. ¿Por qué? Porque acá hay que retomar lo que los cónyuges en su momento a la hora de constituir el matrimonio establecieron, pero también no solamente lo que establecieron ahí, sino que hay otro tipo de derechos. O sea, lo que quiero decir con esta teoría es que no redunda en ser un contrato, no redunda en que lo que ellos establecieron en el mismo a la hora de constituirlo, ¿verdad? Como matrimonio apto, a la forma de construirlo, ¿verdad? Ellos solamente se tienen que establecer ahí, sino que es a partir de otros derechos que se establecen. Le mencionaba a usted el artículo 36 del Código de Familia que determina que hay otros derechos, el respeto, la tolerancia, la fidelidad. Esos son derechos propios de los cónyuges, ¿verdad? Que hay que respetarse, ¿verdad? Y a pesar que ustedes me van a decir, pues sí, a la hora de que se establece en el Código de Familia, que le leen los artículos donde se le dice que hay que ser responsables frente a los hijos, a la familia, aunque el Estado, aunque no sea el fin propio del matrimonio, el tener lo procreacional, sino más bien el hecho de querer tener, casarse nada más, ¿verdad? Ese es el fin, en realidad,
aunque usted se puede decir esto, pero lo que determina la teoría de la institución del matrimonio es que no redunda en un documento, por decirlo así. No es solo un documento que emana y que eso solamente de ahí y que no se le puede reconocer otros aspectos. Pues. Otros aspectos como cuáles, ¿verdad? El hecho de la procreación de algún hijo, por ejemplo, de alimentos que se deben entre cónyuges, entre cónyuge y sus hijos, ¿verdad? El cuidado y representación de sus hijos, la autoridad parental o responsabilidad parental que se establezca, etcétera, ¿sí? Eso es lo que determina en la teoría institucional. ¿Se comprende? Sí, licenciado, mejor, gracias. Ok. Entonces, no confundan entre una y otra. O sea, estas teorías, vuelvo y repito, estas teorías tratan de dar a comprender, ¿verdad? Que cómo es que se ha ido evolucionando o cómo se ha ido perfeccionando la institución del matrimonio, cómo se ha ido permeando, por decirlo así, en las legislaciones, ¿verdad? Y cómo se debe entender, pues, a raíz de esos derechos, ¿verdad? Que se constituyen en para frente a los cónyuges o cualquier integrante de una familia, ¿verdad? Entonces, eso. Ustedes me pueden decir, ¿verdad? Un tanto histórico, un tanto cansado, estar viendo todas estas teorías, pero es hasta eso lo que nosotros nos podemos ver a raíz de lo que podemos entender, ¿verdad? De tópicos que ya vamos a ir viendo nosotros, que incluso cuando veamos la institución del divorcio, hay otros tipos de pretensiones que se facilitan, o sea, habilitan para que el cónyuge los pueda pedir en su momento, ¿verdad? Pero vamos a ir viendo paso por paso, pero ahorita por lo que nos interesa, lo del matrimonio y sobre todo estas teorías. Bien, sobre la teoría del acto del poder estatal, ¿verdad? Esto se, con una tercera teoría, el italiano Antonio Sicu, exponente de la teoría del matrimonio como un acto de poder estatal, niega que el matrimonio sea formalmente un contrato y lo considera un acto de poder estatal con fundamento en la intervención directa de un funcionario público revestido de autoridad. ¿Para qué? Para la celebración del matrimonio, cuya presencia es constitutiva, no declarativa, y en consecuencia su ausencia implicaba la nulidad del matrimonio, ¿verdad? O sea, de ese vínculo matrimonial. Él lo va viendo por solo el hecho de la forma de constituirse y que era un funcionario público quien celebraba el acto del matrimonio y quien determinaba, ¿verdad? Todos los aspectos en los cuales se iba a ligar, por decir el caso, o se iba a verificar, ¿verdad? Por cada uno de los cónyuges, cada uno de los cónyuges y sus hijos, ¿verdad? Las críticas que se daban a esta tesis, autores como Bose, Zanoni, que cuando ellos sostenían que la teoría mantiene la supremacía del Estado sobre la voluntad de los contrayentes, ¿va? ¿Por qué? Porque la voluntad de los esposos no es más que la condición que el pronunciamiento, ¿verdad?, del oficial público. Oficial público me estoy refiriendo a quien constituía el matrimonio. Obviamente aquí vamos a ir viendo que quien constituye el matrimonio es el notario, puede ser en este caso el gobernador, el alcalde municipal, ¿sí? Que puede, el notario incluso, ¿verdad? Que puede contraer matrimonio, ¿verdad? O sea, como funcionario revestido y puede ser, pero esta era la teoría que se establece, esa tercera teoría que se establece para determinar, ¿verdad? O sea, esta teoría de acto de poder estatal lo determinaba como que fuera solamente el funcionario, ¿verdad? Ese pronunciamiento es, digamos, constitutivo del matrimonio, que crea un Estado que une a los contrayentes, pues el consentimiento de estos, que no crea el Estado. Obviamente que el Estado, por medio de sus funcionarios revestido propiamente tal, escucha el consentimiento de los cónyuges, quien quieren ese consentimiento donde determinan que ellos quieren casarse y que quieren crear esa institución del matrimonio. Hay una subordinación de la voluntad de los contrayentes al interés del Estado a través incluso de sus órganos,
constituye el vínculo y se da el presupuesto de la voluntad de los contrayentes, pero esa voluntad sola, aunque plena, no lograría constituir por sí mismo el matrimonio, ¿sí? Desde luego, esa tesis se explica que en el contexto de la doctrina de Sicu, insertada al derecho de familia como un tercer género, ¿verdad?, entre el derecho público y el derecho privado, ¿verdad?, lo que venimos hablando sobre todo del derecho de familia, ¿verdad? Sin embargo, coloca en un segundo plano el aspecto voluntario de la constitución de las relaciones matrimoniales, que desde siempre el derecho ha tratado de destacar, ¿verdad?, es decir, de proteger, ¿verdad? Las críticas a esta tesis han estado ubicadas en el punto medular de la cuestión, como es el hecho de considerar el matrimonio como un acto de poder estatal, que margina la voluntad de los contrayentes a la autoridad total y plena del Estado. Por eso, otro sector de la doctrina, sin dejar de reconocer el matrimonio, no se constituye solo por la voluntad de los contrayentes, excepto aquellos sistemas jurídicos que admiten el matrimonio, ¿verdad? Matrimonio consensual o sin formas. Es decir, el constituido por el consentimiento y la cohabitación, ¿verdad? Han ensayado la idea de que se está enfrente a un acto jurídico complejo, integrado por el consentimiento de los contrayentes y la actuación del oficial público, que en nombre de la ley declara a los contrayentes marido y mujer. Se trata de un acto subjetivamente complejo, que consta de declaraciones o comportamientos homogéneos, ¿verdad?, concernientes al mismo objeto y que son obra de dos o más sujetos distintos, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de esta teoría, obviamente lo determinante o digamos lo sobresaliente es que no solamente es todo redunda al funcionario que constituye el matrimonio, no solamente eso. Ahora bien, hay otra teoría que con esta creo que voy a terminar en la teoría mixta. Algunos autores, a terminar me refiero yo con esta clase, ¿verdad?, porque van a hacer el examen ustedes en la siguiente hora. Algunos autores sostienen que la oposición entre la teoría contractual y la institucional es más aparente que real. En ese orden de ideas, ¿verdad?, han considerado que el contractual solamente da importancia al acto de la celebración y constitución del matrimonio, y en el caso de la institución, que le da la importancia al Estado que resulta de aquel acto, o sea, que el Estado está como protegiéndolo, ¿verdad? Al tratar de conciliar, ¿verdad?, ambas posiciones incluso indican que el matrimonio es un contrato e institución a la vez. ¿Por qué? Porque su nacimiento se origina en el consentimiento contractual, pero que una vez nacido a la vida jurídica, el matrimonio tiene unas proyecciones y efectos jurídicos provenientes de la voluntad de las partes que no pueden modificarse tan fácilmente. La autonomía de la voluntad solamente opera al momento inicial de la constitución del matrimonio, aunque puede sufrir ligeras modificaciones con respecto a su disolución por medio del divorcio consensual, ¿verdad? Esa doctrina ha tenido aceptación entre las doctrinas modernas, como por ejemplo en Francia la aceptan como Bonaccais, ¿verdad?, entre otros, ¿verdad? Y se han ido determinando, pues, en otros países, como incluso Colombia, ¿verdad?, que han ido determinando. En el caso de la teoría del matrimonio como acto jurídico y condición, se ha ido la tesis del matrimonio como un acto incluso jurídico, jurídico-condición, ¿va?, que se debe incluso que el acto de la condición referido al derecho de constitucional y que pone que es acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derechos a un individuo o un conjunto de individuos. ¿Para qué? Para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero Estado, por cuanto que no se agotan en la realización de la misma, sino que permiten su renovación continua. ¿Sí? Entonces, ahí pueden verse al referir incluso pues al derecho privado, toma en consideración incluso, ¿verdad?, en el derecho privado que tenemos también consideraciones semejantes en el matrimonio y en la tutela. Eso de la tutela lo vamos a ir viendo más adelante también nosotros, ¿verdad? Pero el matrimonio se condiciona la aplicación de un estatuto que vendrá a regir la vida de los consortes de forma permanente. Es decir,
un sistema de derecho en su totalidad, puesto en movimiento por virtud de actos jurídicos que permiten la realización constante de consecuencias múltiples y la creación de situaciones jurídicas permanentes. En el caso, pues otros autores mencionan o sostienen que es un acto jurídico mixto, como la distinción entre los actos jurídicos públicos y privados en los que en los públicos que intervienen los órganos estatales y en los privados solo particulares, ¿va? En tanto que en actos jurídicos mixtos intervienen particulares y también funcionarios públicos. El papel constitutivo lo tiene el representante oficial que declara la unidad de la pareja de matrimonio, ¿sí? Se logra entender. La cuestión es lo mixto acá, o la mixtura que podemos ver, es el hecho de determinar, ¿verdad? Que no solamente es lo privado, sino que también el Estado, ¿verdad? El establecer, ¿verdad? Que esa intromisión que tiene ello. Esta teoría mixta va en esa línea, ¿verdad? De establecer, o sea, como les digo, o sea, fueron ir determinando en realidad, a partir de críticas que también se establecieron, que qué podrían ser o qué se podían determinar con el matrimonio, sea como institución privada o como una institución que es la creada, ¿verdad? Actualmente la parte de la doctrina moderna discute si el matrimonio incluso es un acto jurídico familiar, por lo tanto esa oposición no es incompatible con el matrimonio-estado. Algunos autores cuestionan si el matrimonio es un acto jurídico bilateral simple o la intervención oficial del funcionario público en su celebración que lo convierte en complejo. Se ha dado incluso las opiniones muy diversas en este sentido. Por ejemplo, en Argentina, el tratadista Spota consideraba que es un acto mixto, señalando que la celebración del matrimonio constituiría así un acto jurídico bilateral, o sea, entre ambos cónyuges, en cuanto a las partes son los dos contrayentes, ¿verdad? Pero también sería complejo en cuanto a su perfeccionamiento. ¿Por qué? Porque depende de una declaración de voluntad constitutiva, la del oficial público, que habría incluso una justa posición, por decirlo así, de actos jurídicos ni complejos de actos jurídicos, ya que la intervención del oficial público no sería un acto jurídico por sí mismo, sino la intención de plena voluntad del cual surge incluso el matrimonio, ¿sí? Para Zanoni considera que la presencia del oficial público es por su parte un control de legalidad, por ser un acto administrativo, que la voluntad de los contrayentes y el acto administrativo son inseparables, y aunque puedan considerarse separadamente, la naturaleza del acto bilateral, o sea, el consentimiento, y del acto administrativo, la intervención del funcionario autorizado de oficio público, lo importante es que en la celebración del matrimonio sintetiza la conjunción de los actos y solo en esa tesis constituye el vínculo. Gran parte de la doctrina o incluso opina que el matrimonio es un acto jurídico familiar con la que caracteriza el acto de la celebración del matrimonio, lo cual no se opone a ver el matrimonio-estado como una institución jurídica y social de carácter permanente. Es decir, modernamente se afirma que el matrimonio tiene una doble naturaleza, y con toda esa razón, la moderna doctrina enseña que si el matrimonio por sus fuentes es un acuerdo de voluntades, entendimos que este es un matrimonio acto. Por sus efectos es estado en virtud del carácter institucional, un matrimonio estado, ¿sí? Matrimonio acto en el entendido que desde el momento que se constituye, y matrimonio estado es cuando el Estado interviene para la protección de la familia, ¿verdad? El artículo 11 del Código de Familia nos da incluso el concepto de matrimonio enmarcado bajo el criterio de la doble naturaleza, naturaleza jurídica del matrimonio, me refiero, ya que al establecerse la unión de ambos cónyuges se genera la continuidad de las relaciones conyugales a través de la comunidad de vida permanente que se crea. ¿Por qué? Porque conjuga tanto el acto constitutivo como el estado de vida que se genera de él, ¿verdad? Bien, para no atrasarlos ya también por el examen que ustedes vamos a continuar la siguiente clase para con esto. Sí, ¿quién me levantó la mano? Onan Cardosa, dígame.
Dígame, Onan Cardosa. Muchas sí. No sé Onan. si por carácter personal o si después le puedo comentar un poquito. Hola, no le escucho mucho. Sí, es de carácter personal, no sé si después le puedo comentar después, le digo. Ay, pero no es del tema. Sí, no, el problema es, bueno, es con respecto al parcial, Ajá. pero Dígame. no sé. ¿Ah? Dígame, ¿qué es lo que tiene que...? El parcial va a ser de 6:30 a 8, va a ser el examen. Y recuérdense que la tarea es hasta las 8 para subirla. Solo 3 grupos he visto que lo han subido. Eso es necesario, pues, para sus notas. Repito, si hay algún inconveniente por alguno de los que están acá que no pueda hacer el examen por A o B circunstancias, pues hagan el diferido, ¿verdad? Esas son las indicaciones que nos han dado la universidad, ¿verdad? El diferido va a ser la siguiente semana, pero y obviamente ahí ustedes reflejen tienen que demostrar cuál es la imposibilidad que tuvieron para no hacer el examen, ¿sí? No sé si Es en que mi eso problema ahorita, Vic, mi problema ahorita es Ajá. que me encuentro trabajando, entonces, y aquí no puedo elaborar el examen, eso le iba a comentar. Entonces haga el diferido, ¿verdad? Haga el diferido, porque ahí solamente tiene que seguir el trámite administrativo con la universidad para que se me habilite a mí para subirle las notas. Es que yo no puedo estar haciendo si usted no hace el examen, si usted hace el examen, me habilita el sistema para introducirle nota, pero si usted no lo hace, no me habilita notas para usted, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacer el diferido, ¿sí? Porque después me lo habilita. ¿Se comprende, Onan Cardosa? Comprendo. La pregunta es, o sea, lo va a hacer así verbal el examen, ¿no? No, hoy va a ser casos. Creo que les mandé un correo ahí y les dije la clase anterior que iban a ser casos, casuística. No, es como hace un poquito me inscribí a la materia, por eso casi no tengo, bueno, más que todo, sí, yo sé que están las clases grabadas, pero no Están le las da clases están las clases grabadas y yo ya formación de grupos también, ¿verdad? Para hacer el trabajo. El trabajo era entregarlo ahora y era en grupo, ¿verdad? Bien. ¿Se comprende? Sí, comprendo, Ok, comprendo. ok. Pamela Pérez, este tema vendrá en el parcial. Pues Gracias. realmente, ok, este tema no va a entrar en la siguiente parcial, ¿verdad? Este tema del matrimonio, pero el derecho de familia sí, porque hablamos mucho de ello, ¿verdad? Fue toda una unidad que estuvimos hablando del derecho de familia, su origen, la historia, ¿verdad? Entonces ahí vienen 2 casos, ¿verdad? Con 4 preguntas que van ligadas así, ¿verdad? Por lo cual quiero que ustedes me respondan. Cada pregunta tiene el valor de 2.5 de nota, ¿verdad? Cada pregunta, como son 4, ¿verdad? Esto da si ustedes contestan las 4 de manera correcta, van a tener 10. Este examen, como se los digo tanto en el correo que se los mandé, como también en la plataforma, si ustedes tienen el 70% del examen, ¿verdad? Y un 30% la actividad pasada que hicimos, ¿verdad? Y eso se compone en el 100%, ¿sí? ¿Se comprende? Sí, gracias. Ok, bueno, pues me quedo hasta acá. Nos vemos el próximo viernes y el examen inícienlo en este momento porque ya inició el examen para quienes lo van a hacer, ¿verdad? Los que no lo van a hacer, pues ahí hagan el diferido. Que tengan un feliz día, feliz noche, perdón, y feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias igual. Buenas noches. Buenas noches.